ellos van a terminar antes que nosotros, porque me parece que aquí en Romanos 9 al 11 vamos a dedicar 2 más. Les confieso que he estado muy tenso al estudiar esta porción. Yo llevo tiempo ya estudiándolo, aprovechando que Reinier nos dio la clase la semana antes pasada, aprovechando que la semana pasada fue la escuela bíblica de verano. Ya hoy no puedo aprovechar nada. Hoy tenía que decidir qué iba a hacer al respecto. Me pasé toda la mañana siguiendo, leyendo, estudiando, meditando qué hacer al respecto con esta porción tan grande. Les confieso que es una porción que no tengo todas las respuestas, que tengo que aprender mucho todavía. Que aun cuando yo termine de presentársela a ustedes, no lo voy a hacer como lo he hecho en otros temas, que les digo, creo que esto es lo que he comprendido al respecto, sino que simplemente les voy a dar mi opinión al respecto, pero creo y siento así que necesito seguir creciendo en comprender esas verdades que aparecen allí. En esa actitud de dependencia, en esa actitud de aprieto personal y de sinceridad, es que les voy a presentar los temas. La semana que viene van a estar en campamento, así que me va a dar tiempo para seguir estudiando y leyendo, para que cuando estén de regreso podamos hacerlo. Hoy vamos a estar hablando de Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5. Pero necesitamos reconectarnos con toda la carta de los romanos. ¿Ok? Capítulo 1 nos habla acerca de la culpabilidad del hombre. Dios se ha revelado en la creación de manera que todos los hombres no tienen excusa. Así comienza el capítulo 2. En el capítulo 3 nos está hablando de que la salvación se ha ofrecido a todos los hombres por medio de la fe en Jesucristo. Que el hombre es culpable, tanto los gentiles, es decir, todas las naciones, como Israel, porque Israel, conociendo la ley, no la podía cumplir. Entonces, por medio de Cristo, en el capítulo 3, nos está diciendo que la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe. Es decir, todo aquel que cree en Jesucristo es justificado de sus pecados, es declarado inocente, porque su culpa la llevó Jesucristo en la cruz. En el capítulo 4 hay 2 grandes ejemplos acerca de esta aplicación de la justicia de Dios por fe. El primer ejemplo es Abraham. Recuerdan que Abraham vivió en una etapa donde no había ley, sino que unos 480 años, 500 años después que vino Moisés y se le dio la ley al pueblo. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? Romanos dice que creyó Abraham a Dios y su fe se le puso a su cuenta como justicia. Él no mereció la salvación, él no consiguió la salvación, él no se ganó la salvación obedeciendo la ley porque vivió antes de la ley, sino que fue salvado por medio de la fe en la promesa de Dios. Que Dios le está diciendo, sal de tu tierra, de tu parentela, y de ti saldrá, en otras palabras, ya explicado a la luz de Gálatas, un Salvador, y por medio de él será bendecida toda la familia de la tierra. Abraham creyó la promesa y esa fe le puso a su cuenta justicia. El segundo ejemplo de Romanos capítulo 4 es David, que se hace una cita del Salmo 32, donde dice, dichoso es el hombre a quien Dios no le culpa por su pecado, sino que le perdona a pesar de haber quebrantado la ley de Dios. ¿Y cómo es que Dios perdona a aquel que ha quebrantado su ley? Una vez más, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Dios perdona al que ha quebrantado su ley si es culpable? ¿Dios puede perdonar a un culpable? Sí. ¿Cómo? No, si Dios perdona al culpable, es un juez injusto. Cuando pone la fe en Cristo, entonces Cristo sí cargó la condena del culpable, la justicia de Cristo se la aplica al pecador, y el pecado o la culpa del pecador se le aplica ¿a quién? A Jesucristo como un sustituto. Entonces Dios puede declarar inocente al culpable y aún así seguir siendo justo, porque alguien pagó por él. Entonces en el capítulo 5 nos empieza diciendo, justificado entonces por la fe, tenemos paz con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hubo una sesión en el capítulo 5 de Romanos que yo lo salté intencionalmente, para no detenernos tanto. Y pues, en el capítulo 5, la segunda parte del capítulo, dice que toda la raza humana es descendiente de Adán. Y que por medio de Adán se introdujo en el mundo el pecado. Por tanto, todos los hombres somos pecadores porque nacimos con una naturaleza pecaminosa y en algún momento de la vida, entonces, pecamos y morimos espiritualmente. Ahora, dice, todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo ya no pertenecen en primer lugar a la naturaleza de pecado que se hereda por medio de la vida de Adán, sino que ahora pertenece a un nuevo linaje, y es el linaje de Jesucristo, para no vivir ya en pecado, sino vivir en obras de justicia, después de haber nacido de nuevo. Entonces, naturalmente, somos pecadores porque somos descendientes de Adán, pero espiritualmente hablando, somos descendientes ¿de quién? De Jesucristo. Por tanto, debe haber un cambio de vida. Ahora, siempre va a haber en nosotros esa batalla en que nuestro cuerpo, que está habituado a desobedecer a Dios, y la naturaleza pecaminosa va a estar luchando en contra de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, en contra de los deseos espirituales. Y esa batalla va a estar en nosotros durante toda la vida. En el capítulo 6, entonces, hace un gran salto. Del 1 al 5, el tema grande es justificación. Es la declaración de inocencia que Dios hace al pecador que pone su fe en Jesucristo. ¿Estamos allí? Del capítulo 6 al 8, el tema grande, ¿cuál es? Santificación. Y es la aplicación práctica de la justificación. Es decir, una vez que Dios nos declara justo, nos pone en una posición nueva de poder vivir agradando a Dios. Y de allí en adelante, cuando agradamos a Dios por la ayuda del Espíritu Santo, eso se llama proceso de santificación, que consiste en ser más parecido a Cristo. Si alguien le pregunta a usted, ¿en qué consiste una vida santa? ¿En qué consiste el proceso de santificación? Es este: parecerse más a Jesús. Así de sencillo. Ser más como Cristo. Entonces, en el capítulo 6 nos está diciendo, ya ustedes no deben seguir sirviendo al pecado. Recuerden, ya ustedes no deben dejar que el pecado gobierne en el trono de su corazón. A ustedes deben presentar su cuerpo, deben presentar su vida como instrumento para vivir en justicia, que Dios viva a través de ustedes. En el capítulo 7 nos está diciendo que la ley ya no es la autoridad máxima sobre nuestra vida, no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo lo hace Pablo? Pablo diciendo, una mujer casada está sujeta a su esposo por la ley mientras él está vivo. ¿Recuerdan? Pero una vez que muera el esposo, ella está en libertad de volverse a casar. Ahora, durante un tiempo, la humanidad, el pueblo de Israel, estuvo bajo el esposo que se llamó la ley. Pero una vez que Cristo vino y murió, ya nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, sino que ahora pertenecemos a un nuevo esposo. ¿Quién es ese nuevo esposo? Al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. Ahora, en el capítulo 8 nos dice que ahora que pertenecemos a Cristo, a ese Cristo resucitado, que tenemos comunión con el Cristo resucitado, ya no tenemos condenación. La ley nos condenaba por nuestros pecados, pero ahora que estamos en Cristo no hay ninguna condenación, porque ahora el Espíritu Santo que está en nuestro corazón nos ayuda a vivir agradando a Dios. Y esto es todo lo que hemos estudiado del capítulo 1 al 8 de Romanos. La culpabilidad del hombre, que no hay persona inocente, ya sea judío o gentil en el capítulo 2, la justificación por la fe en el capítulo 3, los ejemplos de justificación en el capítulo 4, la declaración de justicia por medio de la fe en Cristo y paz con Dios en el capítulo 5, la santificación en el capítulo 6, la no condenación de la ley en el capítulo 7 y la vida en el Espíritu en el capítulo 8. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora. Aquí hay otro giro en la carta. El primero es el capítulo 6, de justificación, saltamos a santificación. Ahora en el capítulo 9 hay un giro. ¿Y cuál es el giro? Y es,
¿Dónde está Israel dentro del plan de Dios? ¿Qué pasa con Israel? La gran pregunta que está en la mente de Pablo y que quiere dar respuesta es que si la salvación no es por la ley y la ley se le dio a Israel, como dice el buen cubano, ¿qué pinta Israel en el plan de Dios? ¿Cuál era el propósito de Israel? Ahora, si Dios escogió al pueblo de Israel para darle la ley y por medio de los profetas, y vamos a hablar varias cosas que recibieron ellos, ¿por qué ellos no fueron salvados? ¿Acaso fracasó Dios con su plan con Israel? Eso es lo que está en la mente de Pablo y es lo que él quiere dar respuesta. Por eso hay un giro grande en la carta. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Me siguen? ¿Canta? Más o menos. Me estás mirando como diciendo, oye, con cara rara me estás mirando. A ver, ayúdame tú para que... Ayúdame a leer, canta. I speak the truth in Christ. I'm not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Theirs is the adoption to sonship. Theirs is the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship and the promises. There are the partitions, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised. Amen. Amén. Amén. Déjame leerlo yo ahora en español para estar en sintonía, porque como es un pasaje más difícil, necesito yo estar bien claro. En esta porción es bien sencillo, pero después se va a complicar más adelante. Quiero hacerlo en español. El pasaje lo aclara bien. Este título lo escogí de la New International Version, que es mejor que la traducción que aparece en español, a mi forma de ver. Y es la angustia de Pablo por Israel. Esa es una buena palabra que describe el sentimiento de Pablo. Angustia. Angustia de Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza. ¿Sienten el peso? ¿Sienten como el giro de capítulo 8? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino los que viven conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Somos más que vencedores. El capítulo 38, ¿se dan cuenta? El capítulo 38 termina, el del versículo 38 y 39, termina ahí arriba del capítulo 8. Ni lo alto ni lo profundo. Ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí hay un giro. O cuando él tiene el tema de en todo este plan, entonces el triunfo. Es más, el capítulo 1 comienza con la culpabilidad del hombre. Y se sabe cómo termina el capítulo también, en el capítulo 8 que está tratando, de la gloria de Dios. Porque él está diciendo que las tribulaciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera. Y que el anhelo de la creación y el anhelo del Hijo de Dios es ser revestido con aquella gloria que tendremos en la eternidad. Entonces, está en el cielo, está viendo el cumplimiento de todo el plan de Dios, el triunfo, y entonces de pronto dice, pero cuando miro a Israel, a mi pueblo, a mi gente, no los veo allí vencedores en Cristo, no los veo allí viviendo en el Espíritu, no los veo salvados, no los veo disfrutando todo eso. Entonces, lo que está en su mente es esto: me invade una gran tristeza, me embarga. Esa palabra me embarga es me inunda, me satura, me llena. Un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido. Óyeme, son palabras fuertes. Desearía yo mismo ser maldecido, separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios, el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Alabado sea Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Vamos a hacer dos divisiones de este pasaje. La primera división que sea esta. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo.
me invade una gran tristeza, me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido, separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. ¿Es Israel el pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios. ¿Quién somos el pueblo de Dios? Todo lo que creemos en Cristo. Somos el pueblo de Dios. ¿Y Israel es el pueblo de Dios? Es un pueblo especial de Sí, Dios. Antes de Jesucristo era el pueblo escogido por Dios. ¿Es por judío? ¿Y ya dejó de ser pueblo escogido por Dios? No. No, yo creo que Entonces, ¿el pueblo de Dios? Sí. se va a cumplir en Israel. Es el pueblo de Dios. El israelita que vive en Miami, South Miami Beach es pueblo de Dios. Ese no. Ese no, ¿qué diferencia de que vive en South Beach que el que está en Jerusalén? No importa si es de Jerusalén o aquí. Sí. Lo que quiero decir es que el que no ha puesto su, a menos que sea un judío mesiánico que ha creído en Jesucristo, no creo que No, que es no, que sí. parte de... El pueblo de Dios. Entonces ahí hay contradicción. Ellos tienen el mismo derecho a la salvación que cualquiera. El mismo derecho a la salvación, Bueno, el derecho no. La misma oportunidad que tienen. la que tiene la misma oportunidad, pero la pregunta es esta. ¿Son todos los israelitas pueblo de Dios? Es Israel, los israelitas, no la tierra, sino los israelitas, los hebreos, los judíos, como lo conocemos nosotros, ¿son pueblo de Dios? Creo que Dios tiene promesas para el pueblo de Israel, pero No me se están responde, no cumpliendo. me estás respondiendo. No, porque tú quieres una respuesta de sí o no, y tú sabes perfectamente que eso no es de sí o no. Sí es de sí o no. Sí es de sí o no. Es el hebreo. Sí. Y si es pueblo de Dios, entonces son personas salvadas. No. ¿Y puede una persona no salvada ser pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Israel sí. Sí. Porque el pueblo de Israel, todo el Old Testament es mayor que el New Testament y todo es el pueblo de Israel. ¿Cómo no va a ser el pueblo de Dios? Puede ser una persona no cristiana, pueblo de Dios. No, which is what I'm saying. The answer is no, porque no tienen a Jesucristo. Entonces, ¿Israel es pueblo de Dios? Israel como nación, no. Fuera del pacto que ha establecido, el nuevo pacto que Dios ha establecido con la tierra a través de Jesucristo, no. No es pueblo de Dios. No en ese sentido, pero sí creo que hay una lección de forma especial de Dios, porque Él pudo haber escogido a África para que de ahí saliera el Mesías, y no salió de África, salió de Israel. O podía haber escogido uno de Cuba y no son cubanito. Pero acaba de decirlo, acaba de decirlo. No me demos tiempo. Dale. Me invade una gran tristeza. Me embarga un continuo dolor. Pablo, cuando tiene delante a su pueblo, lo que tiene es una gran tristeza porque ellos han sido escogidos de manera especial y soberana por Dios para cumplir un propósito específico dentro de su plan de redención. Y cuando él ve todos los privilegios y su condición espiritual, él está diciendo, estoy muy triste, muy triste. Y esto es lo que quiero yo, en primer lugar, pensar, no tanto teológicamente, sino espiritualmente y devocionalmente nosotros. ¿Tú has sentido esa angustia por alguien? ¿Has sentido tú acaso ese peso que te dobla por la salvación de otro? Creo que una de las veces que una de las reacciones nuestras cuando vemos a alguien perdido en su pecado, una es enojo. Mira lo que está haciendo, mira cómo habla, no soporto, no puedo ver eso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde va a llegar la gente? Ira. Otra vez es rechazo. Es decir, no puedo hablar, no puedo ver, no puedo estar cerca, no puedo... Esas son reacciones que yo he tenido. No se lo estoy diciendo como sacado de un libro, sino lo que yo he experimentado a veces. Las menos es compasión. Las menos. Darwin González, lo menos que a veces he sentido por alguien perdido es compasión. He sentido más compasión a veces por alguien de la familia, un familiar
familiar mío, familiar de Eliané, que estamos orando todos los días. Creo que todos los días lo hacemos. Compasión. Porque es la compasión lo que te va a llevar a sentir con el corazón de Cristo. Y fíjense cómo Pablo, siendo un hombre de teología, un hombre de grande doctrina, un hombre que enseña misterios, no es simplemente el cerebro lo que está hablando, sino también hay ahí detrás de toda esa doctrina, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, hay un gran corazón. Y nosotros seríamos fenómenos, vamos a decir paranormales, si solamente somos cerebros y crecemos solo en esa dimensión, en buscar respuestas, en saber teología, en tener doctrinas claras. Nosotros necesitamos crecer también en nuestra compasión, en cómo afecta lo que aprendemos mi corazón y cómo afecta lo que aprendo, cómo veo a los demás. Y creo que en este proceso de ser más como Jesús, nosotros debemos llegar a tener ese corazón de Jesús, de poder sentir en nuestro corazón la tristeza, la angustia, el dolor, literal, dolor, tristeza, dolor, angustia, pesar, porque alguien a quien amamos no conoce a Jesús. Yo creo que ahí, para mí, esa es la gran diferencia, y lo que por algunos sentimos compasión, como lo pudiéramos sentir por un amigo muy cercano o un familiar, porque lo conocemos de a profundo, de a lleno, sabemos estamos interesados en él, sus dentro, sus fuera, y quizás por una persona que no tenemos ese contacto de a diario, que no lo conocemos íntimamente, no sabemos todo lo de su vida, nos cuesta más trabajo y caemos más en juicio en vez de compasión. Entonces, Pablo está diciendo, siento tan profunda compasión por estos que me están persiguiendo, por estos que me están encarcelando, por estos que me están apedreando, por estos que me hacen la vida imposible, que me van buscando de ciudad en ciudad, por estos que son mi pueblo, que son mi raza, que son mi gente, siento tanto dolor por ellos, que yo desearía, y hay una frase ahí que allí no está, pero que pudiéramos entenderlo, si fuera posible, porque no lo es, si fuera posible, yo desearía esto, yo mismo ser maldecido, separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, es decir, el pueblo de Israel. Es decir, él dice, yo desearía ser maldecido, separado de Cristo. Lo que está diciendo Pablo en otras palabras, yo quisiera no ser cristiano si ellos llegan a ser con eso. Ustedes recuerdan Filipenses capítulo 3, ¿verdad? Donde Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día, soy de la tribu de Benjamín, yo soy del partido de los fariseos, el más fariseo. Yo obedecí la ley irreprensible, nadie podía señalarme que yo no cumplía la ley en nada. Recuerden toda la lista de credenciales que tiene Pablo. ¿Cómo termina eso? Todo esto lo tengo por basura, con tal de llegar a conocer a Cristo. Por Él lo he perdido todo. Lo he perdido todo, no es poesía, no es metáfora, literalmente lo he perdido todo para experimentar el poder de su resurrección. Y en el día de gloria ser transformado a su imagen, ser hallado como Él es. Es decir, todo en su vida era, para mí el vivir es Cristo y el morir me sería una ganancia porque estaría en su presencia. Que ahora este cuerpo lo que me mantiene es a distancia, relacionándome con Él por medio de la fe y del Espíritu Santo. Pero yo mismo prefiero terminar esta carrera y estar presente con Cristo, pero ahora es necesario quedarme por un tiempo por ustedes que son de iglesia. Entonces, usted siente la carga, la prioridad, la supremacía, la importancia, el valor, el tesoro que es Cristo para Pablo. Y sin embargo, ahora en este punto, Romanos 9 dice, aunque Cristo lo es todo para mí, aunque por Él lo he perdido todo, aunque Él es la pasión de mi vida, Él es la meta de mi carrera, aunque Él es la corona
mía, aunque Él es el tesoro de la sabiduría y el conocimiento, aunque Él es la perla de gran precio, aunque Él es el tesoro escondido, aunque Él es el amado, el Dios sobre todas las cosas, aunque sea todo para mí, si fuera posible, si con esto yo hiciera un camino de Cristo hacia el corazón de mi pueblo Israel, yo preferiría terminar maldecido, separado de Cristo, eternamente juzgado en el infierno, si con eso yo salvaría a mi pueblo. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, por un lado, hay profundas palabras que describen emocionalmente la carga de Pablo. Y por otro lado, hay una agonía por la salvación de Israel, que él está dispuesto a decir estas palabras que son muy serias. Yo no estoy dispuesto a hacerlo, sinceramente. A mí no me ha pasado ni por la mente no ser cristiano para que otro sea cristiano, ni por la mente. Me ha pasado, yo estoy años luz de distancia de pensar eso con relación a cualquier persona que ha pisado esta tierra. Sinceramente. Ni por mí, vengo. No me ha pasado por la mente porque tú eres cristiana. No me ha pasado por la mente. No me ha pasado por la mente porque. Yo lo he pensado, pero definitivamente es Y entonces, un precio que pagamos más grande del que pensamos. Sí, es que estoy diciendo cómo me siento y al mismo tiempo lo que estaría dispuesto si con eso yo salvara a alguien. Ahora aquí hay unos pasajes que no podemos detenernos, pero se los voy a decir. Por ejemplo, Éxodo 32. Viene Dios a terminar al pueblo de Israel. Moisés se interpone entre Dios y el pueblo. Dios le dice a Moisés, quítate del medio. Quítate del medio que voy a arrasar con este pueblo. Y voy a hacer de ti una nueva nación. Porque ya estoy hasta los pelos con este pueblo. Entonces, él dice, Señor, no tengo compasión de este pueblo. Si quieres, haz conmigo lo que tú quieras. Acaba conmigo, destrúyeme, pero no toques a tu pueblo, porque ¿qué va a hablar la gente de ti? Que tú lo sacaste de Egipto para destruirlo en el desierto. ¿Tú lo tienes ahí? ¿El 32 nada más? Sí. ¿Puedes ver? El Señor le respondió, Éxodo 32. Sí. Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlo, bórrame del libro que has escrito. ¿Ves ese sentimiento de Moisés? Si no vas a perdonar el pecado de este pueblo, bórrame a mí del libro de la vida eterna. Es lo mismo, el mismo sentimiento. Ahora tenemos aquí en 2 de Samuel 18:33. Absalón se levantó en contra de David, su padre. Termina él en esa revuelta muerto. Absalón termina muerto. Y David dice, ¿quién me diera a mí la oportunidad de que yo estuviera en el lugar tuyo y tú en el lugar mío? Porque yo no quiero el trono, yo no quiero el reinado, yo no quiero nada si el hijo mío está muerto. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Absalón se rebeló en contra de David. Absalón persiguió a David para matarlo. Por el juicio de Dios y la soberanía de Dios termina Absalón muerto. Y David, como padre al fin, ¿qué dice? Yo quisiera estar en tu lugar y que tú estés en el mío. ¿Por qué? Por amor, es su hijo. A pesar de todo, sobre todo, es su hijo. Y aquí tenemos en Gálatas 3:13 el gran versículo. El gran versículo. Que Cristo tomó la maldición que nosotros merecíamos por haber quebrantado la ley de Dios, para que nosotros heredásemos la bendición que Él merecía por ser justo delante de Dios. Ahora, Pablo no puede tomar el lugar de condenación del pueblo de Israel para que ellos sean salvados, porque Él mismo es pecador. Él no es redentor, Él no es santo, Él no es el Hijo de Dios, Él no es Dios encarnado. Si le fuera posible a Él ser el redentor de su pueblo y pagar con su propia sangre, Él no estaría dispuesto a hacerlo, pero no puede. Pero alguien sí puede. Y ese alguien es Jesucristo. Porque Él es el santo de Dios, el justo, el Dios encarnado.
Y él sí tomó la maldición de haber quebrantado la ley de Dios para ofrecer salvación y bendición a todo aquel que se acerca por medio de la fe en él, se acerca a Dios. Ahora, si nosotros vemos que las palabras de Pablo son muy grandes y describen un peso tan grande, él quiere por eso reforzar que lo que está diciendo es total sinceridad de su corazón. Por eso, él dice aquí, no miento. Lo que le estoy diciendo no es mentira. Lo que le estoy diciendo no es presunción. Lo que le estoy diciendo no es arrogancia espiritual. Lo que le estoy diciendo es porque es verdad. Se apagó. Tenía que poner la batería. Ponme la batería. Por favor. No es presunción. No es hipocresía. Es sinceridad. Por eso, en la primera parte del versículo, que dice, digo verdad en Cristo. Dice, digo verdad en Cristo. Ahora, esa frase, digo verdad en Cristo, lo que está hablando Pablo es, lo que estoy diciendo está en armonía con lo que Cristo nos enseña. Este sentimiento que voy a compartir con ustedes no es contrario a lo que Cristo enseña. Eso es un sentido. El otro sentido, gracias. El otro sentido es que yo ahora que estoy en Cristo y estoy en la presencia de Cristo, no me va a permitir Él mentirle a ustedes. Ya que estamos en Cristo, una mentira no cabe entre tú y yo como hermano. Lo que estoy diciendo es de un corazón sincero. Lo segundo que va a decir Pablo allí es que, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, y al decirle esto, no hay nada en mi corazón, en mi conciencia, que me acuse de que esté diciendo algo equivocado. ¿Cuál es el propósito de la conciencia? Díganme ustedes. ¿Cuál es el propósito de la conciencia? Que no hagas cosas que no deberías hacer. ¿Cómo? Que no hagas algo que no deberías hacer. Que no Bueno, que hagas tú algo piensas que no deberías deberías hacer. hacer. Ya. Ok. ¿Cuál es el propósito de la conciencia? ¿Cómo hace eso la conciencia, Amel? ¿Ah? ¿Cómo logra hacer eso la conciencia? Como la conciencia te dice lo que es correcto y es como lo que tú quieres hacer no es lo correcto. Ok. ¿Qué produce eso? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Una vocecita que te habla, ¿cómo trabaja la conciencia? I don't know, creo que es como lo que tú aprendes que es correcto o incorrecto. Ok, descríbame la experiencia cuando tu conciencia te está contradiciendo, te está condenando. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Es el conocimiento de... Un sentimiento. Un sentimiento. Ahora, ¿qué siente cuando tu conciencia está trabajando? Culpa. Dos cosas. Una, o culpa. Cuando la conciencia produce culpa, ¿por qué es? Porque lo que está queriéndose por Es malo. Lo que estás diciendo, lo que estás haciendo. Entonces, la conciencia lo que está produciendo es un sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, de dolor. Pero la conciencia también produce otra cosa. Confirmación. Cuando tú sientes, ¿qué cosa? Alivio, paz, gozo. Entonces, Pablo está diciendo, y mi conciencia me lo confirma, me lo ratifica por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente ahora tiene su conciencia en las manos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la conciencia redimida, la conciencia santificada, la conciencia limpia para guiarlo en la rectitud para obedecer a Dios. Ahora, nosotros encontramos un asesino en cualquier TV show y llega ese momento clásico en que el juez le dice, ¿y te arrepientes de haber? Y el asesino que dice, no, si vuelvo a nacer, lo vuelvo a hacer. ¿Qué pasó con la conciencia de ese hombre? ¿Tiene conciencia? Sí. Sí, porque es parte de la personalidad. La conciencia, por un lado, es una regla ética y por otro lado,
es lo que te ayuda a visualizarte a ti mismo como una persona. Por ejemplo, un perro se ve en el espejo y no se arregla el pelo, es decir, no tiene conciencia de sí mismo. Si acaso ladra porque está viendo algo, pero no tiene conciencia de sí. Lo que te hace tener conciencia de ti mismo, verte a ti mismo como una persona fuera de ti, ¿me siguen? Es la conciencia. Entonces, ¿qué le pasó a ese hombre? Tiene conciencia porque es un ser personal. ¿Pero qué le pasó a la conciencia? No siente culpa. ¿Por qué? La Biblia usa esta palabra en español, se embotó, se encalleció, no siente, no tiene sensibilidad, se endureció. ¿Y cómo la conciencia se endurece? Cuando rechaza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez la voz que te dice lo que es correcto. Entonces, pero alguien que ha nacido de nuevo, ahora tiene una conciencia que usa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo purifica esa conciencia, renovándola con nuevos códigos. Por eso, algunos de nosotros, botar, por ejemplo, basura en la calle, no tiene ningún problema de conciencia. Pero otras personas no pueden botar un papelito en el piso. ¿Qué pasó? La conciencia suya fue educada. Fue educada de una manera. En relación con el pecado pasa lo mismo. Durante un tiempo nosotros practicábamos algunos pecados. Y nuestra conciencia no sentía ninguna culpa. Al contrario, sentía placer en desobedecer a Dios. Lo procuraba, lo perseguía, lo hablaba, lo gritaba, lo viento, hice tal cosa. Pero ahora no. Ahora la conciencia en las manos del Espíritu Santo te lleva a alejarte de aquello que antes tú hacías sin ningún remordimiento. Entonces Pablo dice, el Espíritu Santo está en mí y lo que le estoy diciendo me lo confirma mi conciencia, porque no siento ninguna vergüenza, culpa, ni que esté diciendo nada malo. Esto que estoy diciendo es 100% verdad. Tengo un profundo dolor, una profunda angustia por el pueblo de Israel. Y preferiría yo ser maldecido, separado de Cristo, si con eso lograr la salvación de ellos. Ahora, ¿por qué Pablo siente tanto esto por el pueblo de Israel? Yo creo que una de las cosas por las cuales Pablo está explicando aquí es porque él ve todos los beneficios que recibió el pueblo de Israel y que a pesar de eso lo rechazó a Cristo. Y les voy a mencionar algunos. Lo que está allí, primero dice, de ellos son la adopción. Yo quisiera que usted me ayudara a buscar esos versículos. Elizabeth, ayúdame a ese. Segundo, la gloria divina. Allí tenemos a Abraham. Tercero, dice allí los pactos. Seguimos aquí con Luis. Génesis 3:14. Después tenemos la ley. Yo te busco Hebreos 12. El privilegio de adorar a Dios. El de contar con sus promesas. Seguimos por acá. Adorar a Dios. Juan. Génesis 12. Del 1 al 3. Sus promesas. Después dice allí, de ellos son los patriarcas. Están allí. Éxodo 3:6. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Vamos a tener Gálatas 4:4. Vamos a leer primero Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es ese hijo? ¿Quién es ese hijo que Dios llamó? ¿Quién es ese hijo que Dios llamó? Lee otra vez. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el muchacho es Israel. ¿Por qué se compara Israel con un muchacho? Porque es una nación joven. Es una nación joven. Entonces, de Israel llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque sacó de allí al pueblo de Israel. Entonces, llama al pueblo de Israel hijo.
Hijo en el sentido de adoptivo. Es decir, yo los he escogido para tener una relación especial con ustedes. Vamos a seguir adelante. La gloria divina. Éxodo 14:20 dice: E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel. Entonces, la gloria de Dios se manifestó a lo largo del Éxodo por medio de una columna de nube y una columna de fuego. Por la noche, columna de fuego, porque les daba calor y dirección. Y por el día, columna de nube, porque le daba protección para caminar durante el desierto. Y allí Dios manifestó su gloria. Dice 40:34. ¿Ok? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hay una palabra en hebreo que se llama Shekinah. Y esa palabra es la presencia de Dios dentro del pueblo. La gloria de Dios dentro del pueblo. ¿Qué otra nación experimentó eso? Entonces seguimos acá. Dice allí los pactos. Al hablar de los pactos, voy a mencionarle solo uno, el de Génesis 3:14. ¿Puedes ver? Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita será entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Lee el 15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y entonces allí queda el primer pacto de la Biblia. Es que Dios estableció que Él iba a traer un Salvador al mundo. Y vino la primera promesa, que por medio de la descendencia de la mujer nacería un varón, un hombre, que iba a destruir a Satanás. Entonces ahí hay un primer pacto. Pero hay un segundo pacto también. Y este es el pacto con Noé. Usted recuerda después que Dios destruyó la tierra, que puso el arcoíris en el cielo, hizo un pacto con Noé que dice: no voy a destruir más la tierra por lluvia. Y le dio a él también la comisión, la misión que le había dado a Adán y a Eva: multiplíquense, tengan familia y llenen la tierra. Hay un tercer pacto que le mencionamos aquí en Génesis capítulo 12, versículo 2, y es el pacto que Dios hace con Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, y a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces establece ahí un pacto con Abraham. Hay un pacto con David, que es este que aparece aquí, en Samuel 7:16, donde le promete que un descendiente suyo iba a ser rey para siempre, Jesucristo. Y está el pacto más conocido nosotros como pacto, el antiguo pacto, que es el pacto de Dios con Israel por medio de Moisés, donde nosotros tenemos allí el distintivo, el símbolo principal, los 10 mandamientos, como signo de ese pacto. Entonces, vamos a dejarlo allí y no vamos a poder seguir avanzando, vamos a poder hablar del campamento ahora. Pero se dan cuenta cuántos privilegios tenía el pueblo de Israel, y aún así rechazaron a Cristo. Este es el gran dolor que tiene Pablo. Esta es la gran angustia que embarga el corazón de Pablo, que teniendo tantos privilegios han rechazado a Cristo y no han sido salvados de sus pecados. Y yo me pregunto, ¿hay alguien cerca de ti que tú quisieras que conociera a Jesucristo? ¿Estás experimentando esa angustia, ese dolor por alguien que necesita la salvación? Yo creo que una de las cosas primeras que podemos hacer es orar día y noche por la salvación de esa gente, para que la compasión de Cristo llene nuestro corazón, porque movido por esa compasión es que vamos a tener el valor y encontrar la oportunidad para hablar de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche y gracias por este pequeño mensaje, Señor. Pedimos, oh Dios, que tu palabra continúe taladrando en nuestro corazón y produzca en nosotros más y más frutos espirituales. Por Jesús. Amén.